Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro. Como cada jueves es un gusto estar con ustedes en otro diálogo sobre la educación, en otro programa sobre la educación, la sociedad, la pedagogía, la didáctica y demás temas que nos interesan a todos. En esta noche estamos para conversar sobre un tema sin duda importante, un tema que cobra lastimosamente más trascendencia en la vida cotidiana de los planteles. Vamos a conversar sobre la violencia en el sistema educativo. Y para ello, pues estamos esta noche con un gran amigo, con un compañero de muchos años, pero además con un experto en este tema. Él es Carlos Játiva. Él es director de la Fundación Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ha trabajado pues ampliamente estos temas en diversas provincias del país. Ha sido también asesor parlamentario, asesor en el Consejo Provincial en temas de participación comunitaria y en comunicación social. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros para conversar de este tema importante. Buenas noches, Alexis. Muchas gracias. Quizás de entrada una pregunta que parece obvia, pero que no lo es tanto en su respuesta. ¿Qué es la violencia en el sistema educativo? Bien lo has dicho, no es obvio. Estamos en un momento en las ciencias sociales, pero en la práctica pedagógica cotidiana, en el momento de crecimiento de niñez y adolescencia, en que lo menos obvio que debe existir es la violencia. Nos parece tan familiar, se ha naturalizado tanto, que no nos detenemos ni como maestros, ni como adolescentes a pensar qué es la violencia. Quizás los adolescentes no tienen por qué este momento aún reflexionar a fondo, pero el maestro sí, el pedagogo sí, el sociólogo, el psicólogo sí. ¿Qué es la violencia? Porque lo que podrías conceptualizar que significaba el hecho violento hace muchos años no lo es de este momento. Está instalada definitivamente la violencia en las relaciones interpersonales o en las relaciones grupales. Pero ¿qué no es la violencia, Alexis? La violencia no es el hecho simple de que tienes alguien que por diferentes razones se vuelve un victimario de quien por diferentes razones termina siendo una víctima. Y la violencia es lo que transcurre entre lo que hace el victimario y lo que sufre esa víctima. Esto trasladado a cualquier escenario, al asalto en una calle, al atentado contra la indemnidad sexual de una adolescente, no comienzan ni terminan las cosas así. La violencia es algo mucho más profundo y el primer problema que tenemos es que se le ha descontextualizado y descontextualizado hoy como está no sabríamos responder con claridad qué es la violencia, cuál es el contexto del que se le ha sacado. El adolescente de 13 años violenta a un niño de 9 años. El bullying, el acoso escolar. ¿Dónde comienza el proceso violento? El momento en que le acosa, le agrede, le empuja, le golpea, le hurta la colación o le conmina a que todos los días tenga que entregarle una cantidad cierta de dinero. Esa es la violencia. La hemos descontextualizado porque ese hecho, el acoso escolar, pertenece a un hecho mayor. ¿Cuál es el hecho mayor? Y aquí te hago un paréntesis lamentable.
hemos trabajado casos de bullying y el trabajador social o la trabajadora social, el psicólogo o la psicóloga de los departamentos de consejería estudiantil de los colegios se refugian inmediatamente en el lugar común. Entrevistamos frente al caso de bullying a un psicólogo y el psicólogo tiene una respuesta que, espérate un ratito, la saco del cajón y te la digo. Esto responde, seguramente hay una cierta disfunción familiar en la casa del adolescente. Sí, seguramente la madre está al frente del hogar, el padre está ausente, seguramente allí hay violencia y eso explicaría, esa violencia primaria, que él esté reproduciendo comportamientos violentos en el colegio. Y queremos haberlo entendido todo sin haberlo investigado, sí, y porque esas eran viejas respuestas que antes nos dimos y nos sirvieron para entender el fenómeno, pero no es así. Se trata de acoso escolar, se trata de abuso sexual, se trata de violencia en relaciones afectivas, que hay mucho en este momento entre adolescentes. Se trata de sicariato, se trata de femicidio adolescente, de cualquiera de las violencias. No te puedes conformar con las respuestas que nos dimos, no puedes seguir descontextualizando las cosas, no puedes seguir renunciando a lo que al parecer con relación a niñez y adolescencia han renunciado las ciencias sociales, que es a la investigación. ¿Sí? Como si todo estuviera investigado, como si todo estuviera dicho, como si ya la última palabra sirviera de aquí para siempre. No hemos regresado a ver la problemática, cuáles son las nuevas manifestaciones, las nuevas características, qué causa la violencia en este momento. Entonces vivimos en una incertidumbre, un poco porque el tema violento nos ha tomado por sorpresa, un poco porque no queremos averiguarlo. Descontextualizado como está, tenemos otro problema. Nos conformamos con las respuestas que nos dimos antes y aquí está ocurriendo algo que es lo más grave. Nosotros trabajamos directamente con niñez y adolescencia en formatos de talleres u otros. Y lo que está absolutamente claro, Alexis, es que las respuestas que como sociedad, como comunidad educativa, como sistema educativo nos dimos en un momento determinado y que nos sirvieron para entender el problema y para afrontarlo son respuestas de este momento inútiles. Pero insistimos en, con esas viejas respuestas, con los anticuados ya instrumentos de trabajo que teníamos, afrontar un problema que nos es esquivo, porque lo que no hemos hecho es decir, a ver, hasta aquí nos sirvieron las respuestas. Vamos a cambiar, a buscar otras respuestas, pero para tener otras respuestas necesitamos variar las preguntas. Si vamos a preguntarnos lo mismo, vamos a tener indefectiblemente las mismas respuestas. Y el tercer error que estamos cometiendo es que la imaginación de las nuevas preguntas la hace el pedagogo, la hace el sociólogo, el psicólogo, la hace el educador. Y digo, está bien, es de todos el esfuerzo por reflexionar sobre la violencia, pero nos estamos olvidando de algo. Nos estamos olvidando, estamos desestimando, estamos subestimando que son niñas, niños y adolescentes los que tienen las preguntas que hacerse y las respuestas. Es más, hay una clara contradicción. Las preguntas que sí se hacen ellos, sí, son respondidas por el mundo adulto y no hay ninguna relación entre las respuestas que ellos requieren y las respuestas que le está dando el mundo adulto. Entonces hay un desencuentro tenaz. ¿Qué no es la violencia? No, la violencia no es lo que vivimos nosotros, no es lo que considerábamos hace muy poco. Nada más, lo que sí es una crisis de relacionamiento interpersonal, del relacionamiento entre grupos, que no puede situarlo solo el sistema educativo, tienes que abrirlo a la sociedad, una sociedad que construye hegemonías, una sociedad que está dividida entre ricos y pobres, entre quienes poseen y los desposeídos, y que no encuentra democráticamente las formas de redistribuir riqueza, sino de imponer modelos económicos que no están beneficiando sino a los viejos sectores que siempre han tenido y que están en detrimento de los viejos sectores que siempre se les han negado las cosas. Esa violencia es el contexto de la violencia del sistema educativo. Un sistema educativo, además, que ha dejado de cuestionar la sociedad, que se ha puesto a su servicio. La respuesta que creemos la correcta es: ¿qué educación requiere la sociedad? La utopía a la que al parecer hemos renunciado es el niño, la niña, los adolescentes. ¿Qué sociedad quieren? A ver si la educación se la traza a partir de esa necesidad de niñez y adolescencia. ¿Sí?
por pragmatismo lo que hemos hecho es salir corriendo detrás de las consecuencias de los problemas que no sabemos ni entender ni resolver, a ver si logramos de alguna manera morigerar la consecuencia y seguir al servicio desde el sistema educativo de un sistema que lo que hace es violentar lo constitucional, es decir, el hecho de privilegiar los derechos de quienes no poseen los derechos de los grupos vulnerables, los derechos de los grupos de atención prioritaria. Y me invitas varias reflexiones de lo que nos acabas de decir, y una de esas es nuevamente la voz de los niños y de los adolescentes no es la voz que prima en las respuestas. O sea, los adultos damos las respuestas desde nuestros imaginarios y no desde sus perspectivas. Lo mismo ocurre quizás en el tema del currículo. Nosotros decimos qué es lo que deben estudiar. Lo mismo ocurre en los temas de la recreación, en los temas de el cómo hacer, ¿no? Una cuestión adultocéntrica muy arraigada, ¿no? Y la otra reflexión diríamos entonces, llega a lo estructural. O sea, la violencia no es el hecho del chico que le roba la colación, ahí no empieza ni termina, sino está muchísimo más atrás y que nos remite incluso pues a las desigualdades estructurales del país. En este contexto, pues, y continuando, ¿cuáles son las manifestaciones más graves de la violencia en el sistema educativo? Lo hemos visto, quizás ahora es como de moda, el bullying, se conoce en el término anglosajón, que sería esta especie del acoso escolar, ¿no? El bullying, que no es un fenómeno nuevo, lo vivíamos. Y ahí hago una reflexión así bien hasta, si quieres, podría decir parroquial. En el colegio, tú y yo estuvimos en el mismo colegio, en el Instituto Nacional Mejía, y pues llegabas de pequeño, siempre había el más grande, el molestoso, y el consejo era, o sea, enfréntalo, y capaz que te pega, pero no te va a molestar nunca más, porque lo enfrentaste. ¿Cómo se ven esas lecturas primeras, primigenias? Que por supuesto yo la hice, y por supuesto yo, te acordarás, era uno de los más pequeñines de estatura, y pues ya, y me funcionó. ¿Es una lectura adecuada? ¿No es adecuada? Pero quizás empezar, ¿cuáles son las manifestaciones más graves? Una reflexión sobre la participación, lo que acabas de mencionar, es decir, ya no son las propias voces de niñas, niños y adolescentes las que se escuchan, sino el mundo adulto. Imagina cuáles son las preocupaciones, las necesidades, y desde su imaginación diseña satisfacciones y diseña soluciones. Verás, el asunto es mucho más grave, porque sí participan niñas, niños y adolescentes. Si vos regresas a ver al Ministerio de Educación, tiene un plan de participación. Si vos regresas a ver al sistema educativo municipal, tiene unas actividades de participación aún mucho más concretas. ¿Cuál es el problema? Es que hemos institucionalizado la participación, es decir, el colegio tiene que generar procesos de participación, tiene que auspiciar procesos de participación. El problema es que yo me reúno como colegio y tengo un objetivo institucional. ¿Qué necesito? Democratizar ese objetivo institucional. Para hacerlo, lo que hago es talleres, consultas, foros con los estudiantes. Cuando trabajamos con los estudiantes, lo que nos dicen es, otra vez investigación con nosotros, otra vez recoger nuestra consulta. Podemos saber para qué. Porque nos pasamos el año lectivo completo, sí, en consultas, en participaciones, en talleres, en entrevistas, en todo aquello. Y el momento de los resultados es irreconocible lo que nosotros dijimos en esos espacios a lo que dicen que hemos dicho. Si quieren participación, respeten lo que decimos. Equivocados o no, respeten lo que decimos. No lo acomoden a los objetivos que la institución ha diseñado, no acomoden nuestras opiniones, nuestras críticas a los objetivos que el mundo adulto ha trazado. Ese es el problema con la participación ahora, que no hay una real participación. Hay una participación disfrazada de tal, muy conveniente a la institución, muy conveniente al mundo adulto. No hay libertad en ellas y en ellos, en niñas y adolescentes, para alzar la voz, poner énfasis en lo que hay que poner énfasis, y hay un temor enorme en la institución y en el mundo adulto de seguir la línea que ellos dicen que hay que hacerlo, ¿sí? No quieren, hay una desconfianza en el mundo adolescente para seguir el rumbo por donde ellos dicen que debería seguirse, lo uno.
Lo otro, las manifestaciones más graves son, lo has mencionado, al acoso escolar, al bullying anglosajón. Y el acoso escolar para mí es el mayor fracaso del sistema educativo. Si quieres regresar a ver aciertos, logros y fracasos del sistema educativo, convéncete de que el sistema educativo ha fracasado en el solo hecho de ver los niveles, la intensidad y la generalización del acoso escolar. 1, 2, el tema, no sé si más grave, el daño psicológico es mayor, quizás por eso sí más grave, la violentación de la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes. En Nero, que es una parroquia del cantón Cuenca en la provincia de La Suay. Más allá de sorprendernos, que nunca perdamos esa capacidad, pero no agotemos toda nuestra reacción en la sorpresa, hagamos algo más. En Nero hay una niña de 10 años que es llevada a los baños por adolescentes de 12, 13 y 14 años. 7 adolescentes que le llevan y con estilete o con tijera le obligan a acceder a lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren es manosear, tocar, besar, sentir. Se entera de eso el distrito educativo y el distrito educativo pone el grito en el cielo porque eso es lo que cree el distrito educativo que la gente espera. Si no reclamas, si no cuestionas, si no juzgas anticipadamente, no estás haciendo nada. ¿El ministerio qué hace? No, pues aquí tiene que marchar el director distrital, precisamente porque si no la gente cree que no estoy haciendo nada. ¿De acuerdo? Los profesores se alarman, se asustan, la policía dice que esto no es justo, todo el mundo tiene algo que decir y todo lo que todo el mundo dice no contribuye a solucionar el problema, por una sola razón. Como niños de 12, adolescentes de 13 y 14, con armas en las manos, obligan a una niña de 10 años en el baño a desvestirse, etcétera, etcétera. ¿Cómo? El hecho violento no comienza en el baño, ni termina en las crisis de ansiedad de la muchacha. O no termina tampoco en la sanción y en el despido del distrital, que al no final termina. No tiene mucho que ver en el fondo de la subjetividad de la niña. Correcto, no termina allí, que es lo que más a mano tienes, porque si no parece que el ministerio no ha actuado, vota el rector, entonces actuó. En el colegio tuyo y mío, otro caso, Joana Benavides, una muchacha acaba de suicidarse hace muy poco, ¿sí? Que era bullying ejercido por uno de sus compañeros, yo pongo en duda eso, nosotros conocemos de cerca el caso. Son factores contribuyentes, violencia intrafamiliar, puede que haya participado también en todo esto. El hecho de que ella les haya dicho a sus padres y a sus compañeros, sí, yo vivo en el cuerpo de una mujer, pero no soy tal, ¿contribuyó a todo esto? Hay un conjunto de causas que vuelven complejo el problema. El hecho es que ni el colegio, ni la familia, ni sus compañeros supieron entender qué es lo que le pasaba a esa individualidad, a Joana. Joana no supo cómo responder ante las incomprensiones y terminó eligiendo, como dice Boris Cyrulnik, eligiendo deshacerse de su propia vida. ¿Ya? ¿El hecho dónde comenzó? Comenzó en que con un compañerito le comenzó a tratar mal, comenzó en incomprensión familiar. ¿Dónde terminó? El rector aún se mantiene allí, se supone que el ministerio está desarrollando de educación toda una investigación allí. ¿Dónde va a terminar eso? En las sanciones respectivas, tienes toda la razón, ahí no termina. No comenzó ni donde se pretende el proceso de investigación situar la fecha de inicio de todo esto, ni donde terminarán las sanciones. ¿Dónde comienza todo el problema violento? ¿Sí? Pero ahí te he mencionado 3 cosas. El acoso escolar, la violación a la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes, el suicidio, para no mencionarte algo que está fuera del sistema educativo y la irresponsabilidad del Ministerio de Educación, es decir, como ya no están asistiendo a ninguna institución educativa, ya no es problema del sistema educativo. Me refiero a los adolescentes que abandonan por variados motivos, fundamentalmente ligados a la pobreza, abandonan escuelas y colegios y que terminan nutriendo en Durán, Guayaquil, Santo Domingo, Manta y Esmeraldas, fundamentalmente, las mafias de sicarios. Vos tampoco entiendes cómo un muchacho de 17 años en Guayaquil, sí, espera que llegue el fiscal a la fiscalía. Y por las razones que el grupo mafioso al que pertenece tenga, sí, le descarga de los 16 tiros del arma 15 y lo mata. ¿De acuerdo?
Yo digo, Alexis, alguien se preocupa en este país de coger al monstruo, es decir, al niño que violentó la indemnidad sexual de una niña, y decirle, ¿por qué lo hiciste? Alguien se preocupa al que hace el acoso escolar, el bullying, a decir, ¿por qué estás maltratando? Sin juzgar, investigando cuáles son las causas, de qué angustias está participando primariamente para que las exprese o intente liberarse violentamente. Vos le coges al sicario, y más allá de juzgarlo, más allá de creer que es un monstruo infeliz, le preguntas por qué se involucró de semejantes formas, más allá de los lugares comunes. Los contextos identitarios, los contextos de encuentro, la pandilla como el sitio de sentirse cómodo, de sentirse que perteneces a algo. Quizás no tenía aquello. Y le puedes cuestionar, ¿no? Porque el sistema formal no le dio, la familia no tuvo la capacidad, empobrecida económicamente y en sus capacidades como está. Y él busca unas salidas que se vuelven legítimas para él, pero ilegales para la sociedad, y le puedes juzgar. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Hagamos una pausa y dejemos de juzgar. Que sigan los procesos penales, no estamos diciendo que no. Que sigan la construcción de sanciones, no estamos diciendo que no. Pero regresemos a ver a la problemática social y entendamos los contextos en los que participa y que hay otras causas que subyacen a esto, ocultas, mimetizadas, para poder definir. Nuevas prevenciones, las que tenemos, no sirven. Nuevas intervenciones, las que tenemos, son inútiles. Nuevas respuestas. Pero ¿quién tiene las preguntas adecuadas para formular respuestas distintas? Son niñas, niños y adolescentes. Un caso más práctico, porque son casos nuestros. Un caso más. En Esmeraldas nos llama la Dirección Distrital de Educación Intercultural y nos dicen, tenemos un grave problema, ayúdennos, porque hay en el espacio de 50 días el intento de suicidio de 10 adolescentes del colegio. No estoy violentando nada si digo el nombre del colegio, es el Instituto Tecnológico Eloy Alfaro de Esmeraldas. En menos de 2 meses, 10 intentos de suicidio. María José, lamentablemente, falleció, fue la primera que lo intentó y no le pudieron salvar la vida. A las 9 otras le salvaron la vida. Entraban y salían del hospital con distintas afectaciones, ¿no es cierto? Porque todas, en un hecho que, más que llamar la atención, reclamaba a gritos, oigan, reflexionemos bien lo que están pasando, dejen de acusarlas de suicidas, de chicas emo, como les acusaron, o de lesbianas. Hubo un conjunto de acusaciones que venían de distintos sectores que buscaban desesperadamente dar una explicación para no explicar nada. Desde un motejamiento, desde una clasificación muy, muy atrevida, muy traída de los cabellos. Así es. Nosotros trabajamos con las 9 muchachas sobrevivientes, con sus familias, con el colegio. Fue difícil porque el colegio se sintió cuestionado inmediatamente. Y lo que intentamos hacer es, ¿qué pasó? No es normal, pues solo en el Carchi y en Esmeraldas había ocurrido un suicidio masivo, un intento de suicidio masivo. Cuando nosotros hicimos los talleres para averiguar esto, nos dimos cuenta que lo que pasa, más allá del paso al acto concreto, como dicen los psicólogos, ¿no es cierto?, es que ellos tienen una distinta, como generación, una distinta relación con la muerte, con lo funesto, con el dolor, una distinta relación. Su psique está predispuesta sin mayores inconvenientes a relacionarse con lo luctuoso. Lo que para mi generación, que es la tuya, lo que para la generación de quienes hoy tienen 40 años, 30 años, era un límite, que era la muerte, el darse muerte. Para ellos ya no es un límite, al menos no está tan cercano el límite, lo ponen un poco más allá, de tal manera que puedan aproximarse a lo mortuorio. Y a veces terminan quitándose la vida. Si nosotros cogemos todos los instrumentos que muy bien nos resultaron, que trabajamos con responsabilidad para prevenir suicidio en niñas, niños y adolescentes, y los aplicamos ahora, no nos sirven, porque responden a otras realidades, porque responden a otras formas de pensar que tenía niñez y adolescencia. La forma que tiene de pensar, de concebir la vida y la muerte, la niñez y adolescencia en este momento, hace que esos instrumentos sean por lo menos revisados o revisables, de urgencia para hacerlo. Ahí tienes varios casos que son cómo se está manifestando la violencia. Hay muchas otras violencias. La violencia fundamentalmente en el sistema educativo. Y hay una violencia que está atrás de todo esto.
para nosotros, para nuestra Fundación Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, es violento el hecho de que el sistema educativo, sus responsables políticos, la ministra de Educación en este caso, pero no solo ella, sepan que esto está pasando, tienen muchos más datos fácticos que nosotros, sepan que esto está pasando y no hayan hecho absolutamente nada, ni por establecer una estadística clara que redimensione el problema, ni por investigar a fondo lo que está pasando. Llegas al Ministerio de Educación y pides la estadística, y o no les conviene, porque el problema es mucho más grave que el que ellos salen a explicar en medios de comunicación, o no la tienen. Tienen el REDEVI, que es un sistema donde recoges el delito sexual cometido por el mundo adulto contra niñez y adolescencia. Y el REDEVI siempre tiene un grave problema. Atenúa las cifras para que el problema ante la opinión pública no sea tan complicado, tan jodido. Lo cual políticamente también tiene sus réditos si lo atenúas. Así es, tiene sus réditos. Y legítimos réditos, por un lado. Y por otro lado, vos pides estudios, y ahí tenemos un problema. Primero, los estudios no están hechos. Le tiene miedo, es decir, desde el gobierno de Lenín Moreno, con Rafael Correa se hicieron muchos valiosos estudios que son los que estamos teniendo en este momento, y ya pese a que ha pasado muy poco tiempo, 10, 15 años, están caducos porque el fenómeno violento es vertiginoso, muy cambiante. Entonces caduca las afirmaciones que tenías, ¿no? Pero con Lenín Moreno hubo un freno en la investigación social. Con Guillermo Lasso se consolidó eso. Entonces vos le dices al psicólogo, ¿qué tiene que decir la psicología más allá de la terapia? ¿Qué tiene que decir sobre el fenómeno, sobre las violencias que viven niñas y adolescencia? Le dices al psiquiatra, más allá de la diagnosis y de la medicación que quizás usted manda, ¿qué tiene que decir la psiquiatría sobre lo que les está pasando a niñas, niños y adolescentes? Y lo mismo le dices al pedagogo, al sociólogo, lo mismo le dices a la madre de familia, que es quizás la mejor informada, la menos formada, pero la mejor informada. El último refugio que les queda, la última tabla de salvación, como diría el poeta Miguel Hernández, es la madre, ¿sí? O el padre, porque hay muy buenos padres al frente de sus hijos y a veces a solas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en este momento es un alto y un pensar, ¿será que es bueno, sin largas teorizaciones, pensar qué es la niñez, qué es la adolescencia, este momento, de qué está haciendo, cuáles son sus preocupaciones, por qué sufre? Hay dos cosas que a mí me descuadran siempre que hablo con un niño, una niña, un adolescente o una adolescente. Estoy triste y no sé por qué, ¿sí? Porque eso está ocultando un montón de cosas que ni ella misma sabe o ni él mismo sabe qué ocurre ni por qué, solo sabe cómo le ocurre. Sí, la ansiedad este momento está generalizándose. La ansiedad, en cualquier parte me topo con casos de ansiedad yo. Y lo otro es, estoy aburrido. Esa respuesta que parece tan simple, que a veces incluso convoca inmediatamente a una respuesta de mal genio. Ponte a pensar, ¿a qué se refieren con estoy aburrido? Y aquí hay una cosa, Alexis. ¿Qué era lo que estaba influyendo en niñas, niños y adolescentes? ¿Cuáles eran los factores que determinaban sus comportamientos violentos? Hoy hay algo que desde el mundo de la industria, desde el gran capital, te dicen que no es así lo que te voy a decir. Sí, pero incluso ya la Organización Mundial de la Salud acaba de aceptarlo. Los videojuegos y las adicciones que está generando son un factor de riesgo y vulnerabilidad para niñez y adolescencia. Pero no porque se pasen horas frente a un computador, frente a un celular y dejen de socializar, ocupen de otra manera o no ocupen de otra manera el tiempo libre, sino porque, según nuestra psicóloga, la doctora Valeria Lima Pianetti, lo que ella sostiene es, hoy por hoy como hipótesis, que la está comprobando caso a caso, esa exposición al videojuego está logrando dos cosas. Primero, el videojuego fundamentalmente es violento. Se trata de patear, se trata de trompear, se trata de apuñalar, se trata de disparar y matar. Matar zombies, de matar naves o lo que sea, pero matar. Y ella dice, el momento en que la violencia se disfraza de juego, te genera placer. La dopamina
Ese neurotransmisor lo que hace es hacerte sentir bien. Sientes placer, sientes alegría, sientes un bienestar que otras actividades no te dan. El estrés estás vos solucionándole jugando a matar. Y el problema es que se vuelve neuronal la información violenta que estás recibiendo disfrazada de juego. 1, 2. La generación de dopamina y serotonina, fundamentalmente los neurotransmisores que tienen que ver en el un extremo con la felicidad y en el otro extremo con la ansiedad, la depresión, están dependiendo de la exposición a las redes sociales, a sus contenidos, a los videojuegos. Y ahorita lo que estás haciendo desde 2 años de edad, poniéndole en cualquier formato, sí, un videojuego en las manos de tus hijos. Les estás condenando a algo que no está bien averiguado. Recién lo hemos comenzado a averiguar nosotros. Ojalá hay un montón de gente preocupada por esto. Pero creemos que si esas son las causas que están generando comportamientos violentos, son causas de esta generación. ¿Sí? Y hay que hacer intervenciones distintas, análisis diferentes, para poder establecer qué hacemos frente a esto. Porque si no, no te explicas cómo los niños de enero, que cuando ya hablas personalmente con ellos no tienen una respuesta clara, no porque te oculten la verdad, porque no tienen claro ellos lo que hicieron ni por qué lo hicieron. Dimensiones de derechos, dimensiones de otredad, dimensiones de ¿fue violento o no lo que hice? De concepciones de ello. Queridos radioescuchas, estamos conversando sobre un tema muy grave, pero muy importante a la vez, que es violencia en el sistema educativo. Vamos a una primera pausa musical y volvemos en un momento en Rompe el Muro. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con Carlos Játiva, director de la Fundación Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, sobre la violencia escolar. Mi querido Carlos, ¿cuál es la situación de las medidas de prevención y atención oportunas sobre este tema tan crucial, un tema crucial para la educación y la sociedad en general? Permítanme insistir para responder con coherencia lo que me preguntas, que en este momento estamos actuando a ciegas. Pensé que era cuestión de ciertas ONGs que nos preocupamos del tema, de los padres de familia, que estábamos actuando a ciegas, pero que el ministerio sí sabía, pues es decir, ocurre en el sistema educativo todo lo que está ocurriendo y deben tener un registro estadístico, un estudio, por lo menos del caso. Deben tener evaluaciones sobre lo que ponen en escena, lo que les resulta bien y lo que les resulta mal. Hablas con las autoridades del Ministerio de Educación, sí, y tienen unas evaluaciones que parecen hechas en otro planeta, no en el planeta niñez. Tienes unos diagnósticos que parecen hechos fuera del sistema solar, porque en el sistema adolescencia no están. Hay un divorcio grotesco entre quiénes son y cómo están construyendo su identidad, su relacionamiento niñas, niños y adolescentes, y lo que el ministerio dice. Y lo que el sistema educativo, para no centrarlo todo en el ministerio, dice. Entonces ahí tienes algo que hacer. Recuperar la relación con niñez y adolescencia. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? La ministra María Brown Pérez lanzó hace 3 meses, me parece, un protocolo para atención preventiva de vulnerabilidades psicosociales. Nosotros estudiamos el protocolo y es que está muy bien hecho, casi no hay peros que ponerle. El protocolo comienza en su primera página y termina en su última página. El problema es cuánto de la realidad que viven niñas, niños y adolescentes está en el protocolo. Se refleja ahí, ¿no? O sea, están citadas cosas, están un montón de cosas, pero vos coge el protocolo y aplícalo, ¿sí?, para poder llevar a cabo
una adecuada investigación, una adecuada intervención en problemáticas de niñez y adolescencia y no funciona. Y te doy un ejemplo de la semana anterior y de estos días. En un colegio de Quito, permíteme este momento, no decir cuál, la investigación está en curso, no quiero alterarla con develar el nombre. En un colegio de Quito hay una adolescente de 13 años que se acerca a hablar con el psicólogo y le dice, estoy que no sé qué me pasa, porque yo tengo mi pareja, acabo de terminar con él, y habíamos quedado en hacer ciertas cosas y nos fuimos a la parte de atrás del colegio, donde hay un parque, donde pasan esto pasa, usted sabe, doctor, que esto pasa. Y cuando ya estuve con él, él es 2 años mayor que yo, me dio miedo. No me pareció ni el lugar ni el momento, pero él no quiso parar y me siguió besando, me siguió tocando. ¿Ejerció violencia? No, pero insistió y me dio miedo. Y no sé qué hacer. Esto ocurre todos los días. Es un muchacho de 15 años, una muchacha de 13, quedan en mantener una relación sexual. No era ni el momento, que resulta para ellos ser el rato menos pensado. Encontraron un tiempo libre en sus horas, salen ambos del colegio, ese momento. Van al parque aquel, no era ni el lugar, era un lugar público donde no había la calma suficiente como para que inicies un proceso tan hermoso, tan valioso, como es una relación sexual entre adolescentes. Ella se siente mal por lo que hizo y busca una consulta, busca al profesional de la institución educativa. El profesional le escucha y lo que hace es seguir el protocolo. El protocolo impuesto por la autoridad educativa. Es buscar al individuo, comillas, agresor. No, porque incluso se le niega el derecho a la defensa, no se le entrevista. Se coge lo que dice la muchacha, se transcribe y se pone en formato de informe, se le pasa al rector y el rector le dice, ¿y con esto qué hacemos? Cumplamos el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? A la fiscalía. Este momento el muchacho afronta, por tentativa de violación, un proceso penal. Nosotros hablamos con el muchacho y el muchacho, o molesto o hasta las lágrimas, te dice, pero lo que menos quise fue forzar a nadie, pero si yo la quiero y quedamos así, lo que pasa es que se asustó. Ya, de pronto el problema es que yo insistí. Entonces nosotros decimos, el protocolo, si le coges de la primera página a la última, es incuestionable, muy bien hecho, es práctico. Estamos proponiendo que se coja los protocolos que se han inventado, los códigos de convivencia, y en un proceso participativo, con niñas, niños y adolescentes, se cojan los problemas que viven y se apliquen en las aulas para ver si está funcionando, porque no está funcionando. ¿Cómo previenes? Si lo que estás haciendo es inventando de la mejor manera, porque vos ves los equipos de profesionales que hacen protocolos, rutas de vulnerabilidad, son excelentes, yo no estoy cuestionando a nada, pero están haciendo desde sus escritorios, sí, desde sus libros, y está bien hacerlo, pues la investigación bibliográfica es básica. Una construcción teórica, pero no llegamos a un nexo con lo empírico o un nexo con la aplicabilidad. Con la vida. Con la vida, con la realidad, con el contexto. Ese no hay. El psicólogo mismo, ¿qué es lo que hace? Se apresura, ¿no es cierto? Porque además el ministerio, ¿qué es lo que les dice? Me cumplen el protocolo porque se le ocurre a la ministra María Pérez Brown que la madre de todas las razones, que la causa última de todo esto es que no se cumple el protocolo. Ya, el psicólogo acaba de cumplir radicalmente el protocolo y tenemos que defender a un adolescente, sí, acusado de tentativa de violación cuando no es tal. Nosotros hemos llevado a juicio a adolescentes que han abusado sexualmente de otras niñas, de otros niños, de otras adolescentes. Sí, este momento estamos defendiendo a un adolescente porque no tiene ni pies ni cabeza el protocolo si le ves desde la realidad, desde la vida. Le llama el psicólogo al muchacho y le dice, mira, esto dice la compañerita, ¿qué tienes que decir tú? No le llama, le niega el derecho constitucional a la defensa, que estaba amparado ese derecho también en la ley de educación y en el reglamento. No escucha a la otra parte. No escucha a la otra parte, al ofensor. ¿No es cierto? Le tenemos miedo al ofensor. Enseguida, al adolescente que abusó, le volvemos un monstruo en nuestra imaginación. ¿Qué hay que hacer con el monstruo? Marginarlo, excluirlo, juzgarlo, sancionarlo, condenarlo. ¿No es cierto? Y lo único que hace el adolescente, que si vos le miras a los ojos y ves en él una inocencia, sea víctima o sea incluso quien comete un delito,
Pero ahí hay una inocencia básica que no se le va al adolescente porque cometió un delito. ¿Qué es lo que te dice esa mirada? Que es la sociedad la culpable de todo esto y él es apenas un síntoma de lo que está ocurriendo. La sociedad está enferma. Erich Fromm acuñó el término y desarrolló toda una posición teórica sobre la patología de la normalidad. Nos es normal en este momento lo patológico. Vivimos en una sociedad de desigualdades y desajustes, de explotación de un ser humano por otro, de abuso de todos los días. Y lo hemos vuelto normal. ¿Qué es lo patológico? Cuando hay un resultado concretito, directo e inmediato de eso. Los adolescentes que lamentablemente se comportan violentamente son síntomas de una sociedad enferma. ¿Qué hacemos? ¿Regresamos a ver para curar la sociedad? No. Intentamos, la calentura está en las sábanas, intentamos juzgar al adolescente y listo. Al individuo, ¿no? Y directamente entonces ahí viene esta pregunta, o sea, ¿qué se debe hacer para afrontar la violencia en el sistema educativo? Tenemos nosotros una propuesta que considera 12 alternativas, 12 propuestas. No te las voy a decir todas, sino 3, las más importantes. ¿Sí? La primera, entender que lo que habíamos pensado, y bien pensado, yo no estoy desestimando ninguno de los esfuerzos hechos, ni por el Estado, ni por la sociedad civil. Entender que todos esos esfuerzos que se pensaron bien y que tuvieron alguna eficiencia en un momento determinado, no nos sirven, porque caducaron, porque no son instrumentos que nos relacionen con niñez y adolescencia, porque no están solucionando nada. Nosotros cogimos del 90, que es cuando el Ecuador suscribe a la Convención de los Derechos del Niño, varias problemáticas y les analizamos hasta el 2023, hoy. Y en estos años, en estos 33 años transcurridos, todas las problemáticas se agravaron. Todas las problemáticas no solo se agravaron porque ocurren con más frecuencia, porque ocurren con más violencia, sino se volvieron más complejas porque son más esquivas para comprender las causas, porque como no abandonas las viejas llaves que te abrieron las puertas antes, vos sigues intentando las nuevas puertas, sí, detrás de la cual se está desarrollando la problemática, quieres abrir con las viejas llaves. Ni echándola a patadas vas a poder abrir. Necesitas unas nuevas llaves, sí, que son nuevas preocupaciones de las ciencias sociales, nuevas preocupaciones de la psicología, de la pedagogía, nuevas preocupaciones de la familia, ¿sí? en unión con el colegio, es decir, de la comunidad educativa, para saber qué nos pasa. Entonces, lo primero que hay que hacer es asumir, ¿sí? Si no queremos ser honestos al extremo, decir, hemos fracasado en la prevención y control de la violencia que involucra niñez y adolescencia, por lo menos, digamos, estamos fracasando. No queremos un fracaso total y rotundo, entonces variemos las maneras, las formas, variemos la manera de reflexionar. El mundo cambió, no podemos nosotros seguir con las viejas preocupaciones y las viejas respuestas. Primero, esto es todo un proyecto, no solo un bla, bla, bla. Hay un proyecto detrás de esto. Segundo, incorporar la participación de ellas y ellos. Si es que vos no les preguntas a ellas y ellos qué está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando, van a seguir involucrándose en situaciones de violencia con una facilidad enorme a espaldas de todos los procesos de prevención que vos imagines. Van a seguir cayendo en todo aquello. Sí, y tercero, se necesita aquí una conjugación de 2 cosas. Primero, de entender políticamente el problema. ¿Por qué políticamente? Porque nosotros podemos hacer toda planificación y toda intervención. Si es que vos no financias procesos de investigación, procesos de intervención, si es que en las unidades educativas, fundamentalmente en las fiscales, ¿sí? Y fundamentalmente de los sectores pobres, no le refinancias al departamento de consejería estudiantil, no pones dinero para que haya profesionales que se capaciten, que haya más profesionales. Si al contrario, lo que hace el ministerio es, ¿para qué necesitamos médicos en los departamentos médicos? Actuemos en sinergia, dice. La reducción del Estado, ¿no? En último una política de que el déficit fiscal y con eso desmantelamos y dejamos con un mínimo de personal, ¿no? Con unos retazos, ¿no es cierto? Y con retazos quieres afrontar un problema tan grave como las violencias de niñez y adolescencia. Entonces, si no hay una claridad política en la autoridad, en Quito en el alcalde Muñoz, en Pichincha en la prefecta Pavón,
A nivel nacional, en la autoridad educativa, que es la ministra de Educación hoy por hoy. Pero debería esto llegar hasta la Presidencia de la República. Es decir, estos son los problemas que involucran a niñez y adolescencia. Urgentemente necesito este presupuesto y protejo el presupuesto. No hago lo de Moreno. Vino la pandemia y con el cuento de la pandemia, había una razón enorme en la pandemia, pero fue utilizada como un cuento, como una justificación. Desfinancio todo lo que está diseñado para niñez y adolescencia. Si es que yo no protejo, el fenómeno del niño viene, puede venir una nueva pandemia, puede haber una crisis económica en los indicadores macroeconómicos de este país, todo me puede pasar, pero si yo no protejo un presupuesto destinado a prevenir violencias de niñez y adolescencia, a interrumpirlas tempranamente, a atender prematuramente antes de que maduren, se vuelvan complejas. Y por último, si es que yo no decido políticamente hacerlo, no voy a ir a ninguna parte, este bla 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 tuyo y mío tan cordial, Alexis, va a terminar siendo eso. El problema es que debería ser interpelada la autoridad diciendo, protege el presupuesto para niñez y adolescencia, deje de tratarlo como la última rueda del coche. Garantice derechos en la práctica, ¿no? En la práctica. Entonces, sí, es toda una vinculación, son todos procesos intercalados, ¿no? Que develan la falta de voluntad política, como siempre, hacia temas sensibles de lo social, de la cultura, la inclusión social, la violencia, los temas de drogas, son considerados al final aleatorios y lo que importa son las inversiones y los indicadores macroeconómicos desde una perspectiva neoliberal, ¿no? Mencionaste las drogas, sí. Permíteme decirte algo que ya es absurdo, o sea, ya es, más allá de lo irresponsable, es absurdo. Vos les oyes decir a los ministros del ramo, cuando habla sobre esto la ministra de Educación, que las mafias, que el microtráfico, que la disputa de espacios. Antier se cerraron 4 unidades educativas en Durán, porque la mafia amenaza con poner bombas en esas instituciones educativas. Salimos a hacer noticias sobre eso, a comentar, a alarmarnos, pero no hacemos nada en concreto. En concreto no hacemos nada, más allá de ir a tono con el tono de los medios de comunicación. La alarma, la condena, no hacemos nada en concreto. Este país no cuenta. Del 2014 acá, y en tratándose de adicciones que atrapan vidas de niñas, niños y adolescentes, o a través del alcohol, o a través de cualquiera de las drogas, y ahora hay drogas sintéticas que son mucho más agresivas, que te hacen daños mucho mayores, que te lesionan la psique mucho más gravemente. Y desde el 2014 acá, 7 años no tienes un estudio actualizado del comportamiento de niñas y adolescentes ante el fenómeno de las adicciones. ¿Cómo está actuando el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación lo que hace es reúne a padres de familia y manda a 2 policías de la DINAPEM para que la policía de la DINAPEM ponga un PowerPoint y les explique el fenómeno de las drogas. Vos asistes a una de esas presentaciones y no sirve de nada, porque ni en lo práctico está definido nada. En lo práctico, represivo, que es lo que asoma como urgente. Punitivo. Pero, en lo punitivo. Pero, ¿por qué no te acercas donde niñez y adolescencia? Los que ya están en situaciones de adicción y haces lo que nuestra psicóloga dice, un esfuerzo de biografía forense. Te tengo aquí casi perdido ya como ser humano. Lo que me toca es desintoxicarte. Voy a regresarme hacia atrás a ver cómo te fuiste involucrando, desde qué momentos. ¿Qué factores? Exacto, ¿qué te faltó? Dicen muchos, ¿no? Muchos estudios dicen que caes en la adicción por sentirte falto de afectividad. Sentirse solo, dicen ahora. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hemos hecho eso. Cuando nosotros nos acercamos a la Secretaría de Drogas, no hay ni la Secretaría de Drogas ya. Exacto. Ya Parte no hay. del desmantelamiento del Estado. Y muy interesante, queridos radioescuchas, como podemos apreciar, como escuchan ustedes este diálogo que estamos teniendo con Carlos sobre la violencia en el sistema educativo. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves. Volvemos luego de esta segunda pausa musical. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal
www.vozandina.uasb.edu.es. En contacto, siempre. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, conversando con Carlos Játiva, director de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, conversando sobre un tema crucial para la educación y para la sociedad, la violencia en el sistema educativo. Estamos pues ya mirando, hemos visto, Carlos, los protocolos, hemos visto las manifestaciones, los procesos, y quizás hay otros contextos de violencia, esa especie de violencia sistémica, institucional. ¿Qué pasa con los chicos que no están en el sistema educativo? La pandemia botó fuera del sistema educativo a 200,000 estudiantes. Eso no lo digo yo, lo dijo la ministra Brown en varias de las entrevistas. Claro, manifiesta que generan procesos para traerlos de nuevo. ¿Qué pasa con los chicos que mencionabas antes, que están fuera del sistema educativo y están en las pandillas? ¿Y qué pasa con estos jóvenes, niños, niñas y adolescentes llamados los ni? Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. ¿Qué ocurre? Son parte de una violencia sistémica. ¿Qué situación? ¿Cómo ves tú aquello? El sistema educativo incurre en 3 violencias, lo hemos identificado nosotros, y con esta afirmación hemos querido conversar con el ministerio, con el municipio. La primera es, ¿está respondiendo el sistema educativo a las necesidades vitales, a las preocupaciones, a los sueños, a las angustias, a lo que quieren ser y hacer niñas, niños y adolescentes? ¿Está diseñado el sistema educativo para responder a esto, para trabajar todo un proceso pedagógico, para hacer niñas, niños y adolescentes felices? No lo está haciendo, y la respuesta es pragmática. La situación es tan difícil que lo que necesitamos es niñez y adolescencia con ciertas habilidades, ciertas destrezas, que se sepa defender en la vida, incorporarse de la mejor forma en el mercado laboral, sepa cómo hacerla. Parece muy sensato desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Pero estamos teniendo los resultados que tenemos. Al parecer esos diseños no funcionan. Te estás olvidando del ser humano, de lo que le angustia, de lo que necesita para ser feliz, de lo que sabe que le haría feliz, pero el propio sistema educativo le niega. ¿Has conversado y le has preguntado esto? No lo has hecho, y esa es la mayor queja de ellos. ¿Sí? Lo que vienen imponen, así como las materias que tengo que estudiar en un determinado nivel, los contenidos de esas materias, las formas de evaluación. En un momento determinado me dicen que lo mejor para mí es trimestralmente. En otro momento determinado me dicen que lo mejor para mí es trimestralmente. Listo, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Estudiar en un modelo o en el otro modelo? Pero me preguntan. No, sí me hicieron una encuesta. Vos ves la encuesta y lo que hicieron es plantear las preguntas de tal forma que me sirva al propósito que ya tracé. ¿No es cierto? Entonces los porcentajes me ayudan. Pues. Ajusto, más bien la realidad al estudio. Exacto. ¿Ya? Debería ser al contrario, por supuesto. Entonces esa es la primera violencia que ejerce el sistema educativo. Está haciendo educación a espaldas de la niñez y la adolescencia. ¿Sí? En una renuncia a las utopías básicas. La segunda es, el sistema educativo no hace sino, tal y como está diseñado. ¿Por qué se demora tanto en la persecución de un delito que ocurre entre ellas y ellos? Porque no es tan eficaz, porque no quiere averiguar qué es lo que le pasa a cómo concibe el problema de la violencia y el problema del relacionamiento entre ellas y ellos. ¿Sí? Vos hablas con los profesores y los profesores te dicen, vea, yo doy mi materia y esa es mi primera responsabilidad. Cuestióneme si yo la cumplo mal o si la incumplo de alguna forma. No me obligue, no me diga que tengo que ir más allá, porque además son unos salvajes. Usted estuvo en colegio en una época determinada, yo he estado 30 años de profesor aquí, 20 años de profesor aquí, y son intratables. Yo lo que hago es intentar dejar en esas cabezas, en esas mentes, la mejor información posible. Información bancaria de la que nos quejábamos en algún momento de la mano de Paulo Freire, ¿no? Es decir, algún autor, me recuerdas, algún autor decía y planteaba, dice, los malos, los locos, los vagos.
el motejamiento a los jóvenes. O el Néstor López cuando dice el odio por ese alumno, esa visión que yo tengo del imaginario del alumno que yo quisiera, pero ese alumno no es, porque mi alumno pues también es vago, es pobre, no cumple, está en un contexto que no es el que yo quisiera. ¿Y cómo respondo ante ello, no? Hay una separación, hay una irresponsabilización de la comunidad educativa. Por un lado van más allá de lo que te diga el discurso, de lo que encuentres muy bien escrito en los documentos, incuestionables la manera como han escrito los documentos. Intenta ver si en este espejo se refleja la realidad y no vas a encontrar la realidad ni desdibujada allí. Docentes por un lado, docentes y autoridades por un lado, familias por otro y estudiantes por otro lado. Te cuento un caso para que veas. En tu colegio, en el amado Instituto Nacional Mejía, la muchacha está en 10º de básica y tiene un problema de ansiedad. La ansiedad es un problema muy serio. Y muchas muchachas y muchachos muchas niñas, niños, adolescentes que tienen el problema de ansiedad, encuentran en lo que es la causa de que el problema se agrave, la solución. Mientras no le demos otra, estamos reproduciendo el problema. Cogen el celular y en el TikTok un poco desahogan la ansiedad que sienten. La mente se pone en otra cosa, no en pensar qué es lo que me pasa. No en interiorizar, en interpelarte. No, exacto, hacer una pausa. Porque además hacer una pausa me duele. Si no es cuestión de decir haga la pausa, me duele, me desespera, no sé qué hacer. Entonces estoy triste, no sé por qué, o estallo iracundamente de unas maneras inusitadas. Está en el aula de clases, frente a la dirigente del curso, la muchacha del Instituto Nacional Mejía, y está en proceso un ataque de ansiedad. Coge el celular y se pone a hacer porque no tiene qué otra cosa hacer. Todavía no le han dado, cuando yo conversé con la madre, si a duras penas podía, 25 semanal le costaba el psicólogo, 100 mensuales, era demasiado dinero. Otras gentes dirán, pero se hace cualquier esfuerzo. Sí, la señora hace más que el esfuerzo para los 25 semanales. Tiene que hacer un esfuerzo para todo, para pagar el arriendo, comprar la comida, en fin. Los uniformes, etcétera. Transporte. Entonces, ¿qué es lo que hace? La madre me decía, se le dijo a la dirigente del curso, esto es un diagnóstico que está hecho, no me estoy inventando. Es por eso que a veces no viene a clases, falta mucho, es por eso que a veces no regresa al aula, pero tiene esto. La ley de educación te dice que la educación tiene que adecuarse a esas necesidades especiales para proseguir el proceso educativo respetando los derechos. Está allí y le grita la profesora, oye, deja eso. Le grita en varios tonos y diciéndole varias otras cosas. Y la muchacha, ya licenciada, no sabe qué hacer, está en un ataque de ansiedad. Llega y le quiere quitar el celular y la muchacha no se deja. Inusitadamente sale corriendo la profesora y va a la inspección y dice, me acaba de agredir la alumna. Vos, más allá de lo que te acabo de relatar, vuelve a contarlo y conversando con los involucrados y poniendo a colores, no en blanco y negro, a colores todo esto. Con discípulos también. Y no entiendes qué es lo que pasó. Vos le dices, vamos a enjuiciar a esta profesora por maltrato y por falsedad. Quiere alguien testificar y tienen un pánico en el Mejía. Tienen un pánico a decir, sí, lo que dice, obvio el nombre, nuestra compañerita es cierto, no lo que dice la profesora. Está entendiendo lo que pasa en el sistema educativo, esa es ya una violencia en sí misma. Las relaciones de poder, ¿no? Que te median hacia el miedo. ¿Sí? Declaro que perdí el año y el otro año me va a tocar con ella a mí. ¿No? Sí, es increíble. Y Carlos, y quizás cuéntanos el contexto de tu organización, qué hace, qué ha hecho. Bueno, nos has estado relatando el trabajo, pero básicamente, ¿qué perspectivas tienen? ¿Qué visiones? Porque me parece muy importante, hechos investigativos. Tú planteas la necesidad de investigar. ¿Qué perspectivas de trabajo tienen para articular como organización? Esta ONG fue fundada hace 13 años por 4 personas, 3 de ellas fallecieron ya lamentablemente, Raúl Bacacarbo, Pedro Sá de Herrería y Manuel Chávez de Aguirre. Quedo yo del grupo inicial. Y lo que hizo al principio es perseguir el delito sexual
que se comete en el sistema educativo, fundamentalmente también fuera de él, en contra de niñas, niños y adolescentes, sin discriminar a nadie, priorizando los casos en que la familia de la víctima no tenía ni para el abogado, ni para el médico, ni para el psicólogo, y nosotros asistíamos en todo aquello sin inconveniente ninguno. Pasamos años así. Hemos tenido casos emblemáticos, lo llaman, el hecho de haber defendido a un conjunto de adolescentes, fundamentalmente a una de ellas, víctima de pornografía infantil, cuando el fenómeno apenas comenzaba a cobrar fuerza en el Ecuador. El victimario era un intendente general de policía que utilizaba distintas influencias y mañas para llevarse a adolescentes colegialas a su oficina y allí mismo las fotografiaba y las filmaba. Perseguimos el delito de pornografía infantil durante muchos años, y allí un caso concreto, el delito de abuso. El delito de abuso cometido contra niñas, niños y adolescentes, cuando los maestros nos preguntaban a nosotros, esto el 2014. Pero, o sea, si yo le toco los senos a una alumna, ya cometí una tontería, una estupidez, pero es delito que el maestro te pregunte eso, o se está haciendo, o es que lamentable esa ignorancia, pues está así tipificado, estaba en el 2014 ya en el Código de la Niñez, y ellos tienen que tener relación con el Código de la Niñez, pues conocer qué es lo que dice, cuáles son los límites, a los que están obligados como maestro más allá de su ética. Era un decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de una universidad del Ecuador, que en las mañanas daba clases a primeros, segundos y terceros de bachilleratos y tuvo problema con primeros y segundos de bachilleratos. Había en total abusado de esta manera de 59 adolescentes. Perseguimos el delito de abuso sexual. Este es un caso que te estoy relatando, hay muchos otros. Hasta que tomamos una decisión. Perseguíamos, a veces lamentablemente, los profesores terminaban siendo sancionados penalmente. Hacíamos esfuerzos por recuperar a las víctimas que, como eran en situación de pobreza, pues no, si les recuperas, como dice nuestra psicóloga, solo psicológicamente, y siguen viviendo las mismas condiciones de vida, las mismas condiciones de vida les volverán a trazar las vulnerabilidades en las que están cayendo. Entonces el esfuerzo iba un poco más allá, iba un poco a ponerse de acuerdo con la familia para ir solventando esas condiciones de vida, con un trabajo a la madre, Dios. Pero dijimos, hagamos una cosa, sin dejar de defender a adolescentes que han sido víctimas, o como en el caso presente, a quien se le acusa de tentativas de violación, no habiendo hecho lo que el colegio lamentablemente, atropelladamente dice que hizo. Sin dejar de defender estos casos, dijimos, pongamos atención en la prevención, porque estamos corriendo atrás de las consecuencias, no estamos previniendo. Entonces le pusimos desde el 2016 acá mucho énfasis a la prevención. Para prevenir, lo que te digo no es un secreto, no hay nada oculto detrás de lo que te digo. Para prevenir necesitas conocer el problema, y conocer a fondo y en sus detalles quiénes intervienen en él, cuáles son los perfiles, a veces perfiles patológicos, ¿sí? Conoces a fondo el problema, conoces en detalle el problema, entonces vos tienes elementos de juicio para decir la prevención tiene que ser tratada de esta manera. Si vos sigues la ruta de vulnerabilidad y dices cómo, ya pese a los procesos de prevención, niñas y adolescentes lamentablemente fueron involucradas en procesos violentos, ¿cómo interrumpimos tempranamente eso? ¿Cómo interrumpimos prematuramente los procesos? ¿Cómo les damos a ellas recursos para que se salgan? Yo suelo decirles en los talleres a niñas, niños y adolescentes, el problema es que al final del día, el momento del hecho violento, ¿sí? Que lo que estamos intentando es que ustedes lo reconozcan, cómo termina viniendo el problema, el proceso violento, van a estar solos. Ustedes tienen que defenderse. Así lo reconocen y estas formas tienen para actuar, porque van a estar solos. Sola frente al otro adolescente que quiere violentarlas, sola frente al maestro que les mete las manos, ¿sí? Sola frente al mafioso que le está a las afueras, ¿sí? Diciendo que le va a pasar algo muy malo a la hermanita que está en la escuela si él no se dedica a expender droga adentro. Que reconozca el proceso violento, una vez identificado, sí, que sepa qué hacer más allá de los miedos que son lógicos, que son normales.
Este momento hemos llegado a un punto en que queremos seguir trabajando con escuelas y colegios. Y nosotros mismos no los podemos hacer porque decimos, en 10 años han caducado las afirmaciones que teníamos. Esto es increíble. Entonces estamos proponiendo un esfuerzo para que lo haga todo el mundo. Sí, que lo haga el municipio, que lo haga el Consejo Provincial. Es decir, que todos contribuyamos a esto, que lo haga el Ministerio de Educación. Investiguemos, sin largos relatos teoréticos. La teoría que se ponga al servicio de la comprensión de lo que está pasando y de lo que bien se puede hacer para impedirlo. Nada más, no investigaciones que no nos conduzcan sino a tener libros bien impresos. No tiene sentido. La teoría que nos asista para comprender qué pasa, cómo pasa, por qué pasa. Si este país hoy, desde la academia está en silencio. Nosotros vamos a las distintas universidades. ¿Qué dice la academia sobre la violencia que vive niños y adolescencia? ¿Qué dice la academia sobre el sicariato que involucra a adolescentes? Hay un silencio espantoso, vergonzoso de la academia. Sí, lo que te dicen es, vaya a la biblioteca y pida las tesis. Hay muchos estudiantes que trabajan en estos temas. Sí, de acuerdo, eso estamos haciendo. Queremos saber los esfuerzos teóricos por comprender el problema de parte de gente joven, de gente que está yendo hacia lo profesional. ¿Pero qué dice políticamente la academia? No puede estar callada, pues. Es una impericia de la academia quedarse callada, sí, frente a estos temas. Pero también lo que tienen que hacer las ONGs, tienen que hacer el Estado, y el Estado tiene que dejar de mentir, de inventar cosas. Vos, lo que sucedió desde Moreno y no ha dejado de pasar, vos le ves al ministro tal haciendo afirmaciones y vas al día siguiente, muy formalmente, muy comedidamente, decir, el señor ministro hizo en tal medio de comunicación esta afirmación. Lo que queremos es el sustento. ¿Cómo sacó esas cifras? ¿Sí? ¿Cómo sacó las cifras de intervención? Porque parece esto un país tan racional que tienes bajo control los problemas. Te niegan la información, ¿no es cierto? Y por atrás te dice, es que no era muy así como dijo el señor ministro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hoy por hoy hay que cambiar la manera de entender los procesos violentos y el involucramiento en ellos de niñas y adolescentes. Para eso necesitas investigar, para eso necesitas incorporar a niñas y adolescentes en la investigación. Casi ellas son y ellos son los investigadores en esto. Si no, me puedo sentar contigo, hombre capaz, brillante, inteligente, para que me expliques un montón de cosas sobre niñas y adolescencia y me vas a explicar y voy a salir satisfecho. Me va a servir de un carajo el rato que yo quiera solucionar un problema de violencia en una escuela o en un colegio. No me va a servir. Lo que diga la academia no me va a servir. Hay un divorcio del mundo adulto con el mundo niño y adolescente. Hay un divorcio de las instituciones con lo que pasa en el sistema educativo, incluida la misma institución educativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso. Hagamos una pausa, averigüemos bien qué pasa, cómo pasa, por qué pasa. Reinventemos intervenciones, no nos conformemos con lo que hay, porque nada de lo que hay nos sirve. Nada de lo que hay nos sirve. En la escuela donde fue a inaugurar el Ministerio de Educación el nuevo protocolo, sí, en una semana tenemos 3 casos de abuso sexual. Increíble y lastimoso, pero esperanzador al mismo tiempo, la posibilidad de investigar, la posibilidad de generar nuevas herramientas, si cabe el término, herramientas para enfrentar, para afrontar un problema estructural, un problema creciente, un problema que tiene manifestaciones nuevas dentro de contextos nuevos. Lo que te decía, o lo que tú también decías, la realidad de colegiales de los años 80 es muy distinta a la realidad de los colegiales con medios de comunicación, con celulares, con internet, con juegos de video violentos, con una visión de la sexualidad mucho más diferente, para decir solamente aquello de la que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos una revista pornográfica en blanco y negro y era un tabú. La pimienta. Exacto, eso era lo máximo y acceder a eso era muy difícil, pero ahora es totalmente otro mundo. Queridos amigos, este ha sido el diálogo con Carlos Játiva,
con el querido hermano Carlos Játiva sobre la violencia en el sistema educativo. Gracias a ustedes por acompañarnos cada jueves a las 7:30 de la noche, por estar con nosotros en este programa educativo de Radio Voz Andina Internacional Rompe el Muro. Muchas gracias también a Tito Chela, que siempre está en los controles, en la parte técnica. Soy Alexis Oviedo. Salud y alegría para todos ustedes. Nos vemos el otro jueves en otro diálogo por la educación. Gracias, Carlos, tus palabras finales. Gracias a vos, Alexis, porque nos has permitido un espacio de reflexión que hace falta y hay que seguirlo reproduciendo. Y tú perteneces a la academia, eres maestro universitario. A ver si es que desde ese hecho regresas a ver por qué tanto silencio de la academia ante la violencia que involucra a guaguas ahora. Importante, en Rompe el Muro, jueves 7:30 de la noche. Nos vemos como cada semana. Buenas noches con todos. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro. Rompe el Muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.